Así es, Carlos Sánchez Berzaí nos acompaña vía Skype, exministro de Defensa en Bolivia. Gracias, Carlos, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por su tiempo. Entremos en materia. Justamente Michelle decía sobre esta reforma electoral, esta propuesta de reforma que ya fue introducida de manera oficial en la Asamblea Nacional y a través de la Comisión, pues prácticamente se va a analizar o simple y sencillamente, según muchos, solamente se va a aprobar, sin que el gobierno de Nicaragua tenga un diálogo con los sectores de oposición y con los partidos políticos que están en la Asamblea Nacional, además del Frente Sandinista. Estos partidos políticos son minoría y además han sido señalados, algunos de ellos, como ser pues partícipes de la política gubernamental haciendo zancudismo político. Dos cosas. ¿Cómo usted valora esta propuesta de reforma, este contexto en Nicaragua y qué le queda a los sectores de oposición? Bienvenido. Mire, a mí me da una verdadera tristeza la descripción que usted hace, porque parece que la oposición nicaragüense no supiera que Nicaragua es una dictadura. Entonces se presta a la simulación de hablar de mayorías y minorías en el Congreso, en la Asamblea, se presta a la simulación de una construcción de un proceso electoral y lo único que hacen es participar de una burda simulación para darle careta, para darle disfraz de democracia a una dictadura. Nicaragua es una dictadura y lo saben todos los nicaragüenses, porque en Nicaragua no hay respeto a los derechos humanos, en Nicaragua no hay Estado de Derecho, en Nicaragua no existe separación e independencia de poderes, están todos controlados por el Poder Ejecutivo, por el dictador y su grupo. En Nicaragua hay presos políticos, hay más de 100.000 exiliados políticos solamente en Costa Rica y no pueden haber en esas condiciones elecciones libres y justas. Peor todavía, aprovechando esta simulación de democracia, lo que hace el régimen dictatorial es lo que usted me acaba de preguntar. Pasan leyes con las que están buscando asegurarse un, entre comillas, triunfo, que no es sino más fraude electoral, en un sistema en el cual con el 35% y solo en primera vuelta, el dictador va a proclamarse el nuevo ganador de una elección que no es elección, es una votación en dictadura donde los nicaragüenses van a votar pero no van a elegir porque todo está digitado para que el dictador permanezca con la mayor farsa posible de que eso fue una democracia. Ahora, ¿qué se puede hacer según las experiencias en otros países que han pasado por las mismas circunstancias que estamos pasando o afrontando los nicaragüenses, en donde el gobierno tiene el control de todas las instituciones y también de los poderes del Estado? ¿Cómo debería de afrontar la oposición esta propuesta de reforma y también las circunstancias en las que se encuentran? ¿Deberían asistir a las elecciones los opositores? Lo primero que hay que hacer es mostrar la realidad objetiva de verdad. La oposición tiene que empezar por aceptar que Nicaragua es una dictadura, que está gobernada por un dictador, que no se cumple ninguno de los elementos esenciales de la democracia y que en consecuencia si se va a una elección, esa elección tiene que tener primero las garantías de retorno a la democracia. ¿Cómo van a hablar de elecciones libres en democracia si hay más de 100.000 exiliados políticos? Entre esos nicaragüenses exiliados, ¿cuántos candidatos potenciales hay? Y esa gente no va a tener derecho a la participación, entonces se acabó cualquier simulacro de democracia. Lo primero que tiene que hacer la oposición es sincerar de verdad, de adentro a afuera, la situación de Nicaragua, decir, señores, esto es una dictadura, este proyecto de ley que han presentado es una nueva señal, es una prueba más de la dictadura y lo que vamos a hacer aquí es pedir nacional e internacionalmente que se repongan las condiciones de democracia para ir a la elección. Para que haya elección no pueden haber presos políticos, para que haya elección libre no pueden haber exiliados políticos, para que haya elección libre tiene que regir el Estado de Derecho, no las leyes infames que ha creado la dictadura copiadas de Cuba, Venezuela, Bolivia, para mantenerse indefinidamente en el poder, simulando que se cumple una legalidad que no existe. Entonces no deben ir a elecciones los grupos de oposición si no se logra una reforma electoral y condiciones habilitantes para este proceso de elecciones en Nicaragua.
Yo no le estoy diciendo esto, falta tiempo para No, la es una elección. pregunta. Lo que tienen que hacer primero es establecer el ámbito en el cual se quiere ir a elecciones. Es una dictadura. Determinado que es una dictadura, determinado que no hay Estado de Derecho, tienen que demostrarle a Nicaragua y al mundo las razones por las cuales esa elección no va a ser libre y no va a ser justa. Y en ese momento tomarán la decisión de ir o no ir a la elección, pero primero tienen que mostrar el cuadro, primero tienen que mostrar el estado de situación, porque hasta ahora la oposición nicaragüense no establece con claridad la naturaleza dictatorial del régimen y el escenario en el cual ellos simplemente van a hacer una ficha de ajuste para que el régimen se prorrogue, dándose una legitimidad que no tiene y creando una farsa electoral en la que el engañado va a ser el pueblo nicaragüense. La popularidad real del dictador nicaragüense y de su vicepresidente, de Ortega y Murillo, no debe llegar al 10% en Nicaragua. Entonces necesitan falsificar, necesitan hacer fraude, necesitan pasar leyes de todo tipo y necesitan mantener gente presa en el exilio y mantener el régimen de miedo, que es la regla castrochavista, para decir que pueden ganar una elección. ¿Qué lecciones deja, por ejemplo, los ejemplos, valga la redundancia, de otros países a Nicaragua? ¿Tiene que haber resignación de parte de la oposición? Hay algunos sectores que piensan que ya están teniendo resignación los opositores en Nicaragua y que prácticamente lo único que hacen es dos cosas: discurso de unidad que no han logrado y lo otro, pedir a la comunidad internacional que interfiera o que tenga más sanciones o que haga algunos otros pronunciamientos o resoluciones como la de la Organización de Estados Americanos, y pues de acá como que es poco lo que se puede hacer. ¿Cuál sería su mensaje, su respuesta, su análisis ante esta situación que le acabo de describir? En Nicaragua es mucho lo que se puede hacer. Nicaragua tiene apoyo y reconocimiento internacional. En la OEA y en otros ámbitos se ha establecido con claridad que Nicaragua es una dictadura, que el régimen de Nicaragua viola los derechos humanos, que es parte del sistema del socialismo del siglo XXI o castrochavismo manipulado desde Cuba y Venezuela. La dictadura de Nicaragua ha convertido a Nicaragua en un país satélite del castrochavismo. Se han establecido sanciones. Hay una serie de medidas específicas que se han ido tomando contra personas, contra el gobierno, contra individuos, desde los Estados Unidos, desde la Unión Europea, desde la comunidad de países que están en el marco de la Organización de Estados Americanos. O sea, la dictadura de Nicaragua no está ignorada, ni mucho menos. Lo que se necesita es que desde dentro de Nicaragua la oposición ponga las cosas en la verdadera dimensión y deje de usar como pretexto la cooperación internacional, porque hay mucha cooperación internacional. Lo que tienen que hacer ellos es denunciar y establecer y demostrar que Nicaragua es una dictadura, reclamar por los presos y torturados políticos, reclamar por los derechos humanos, reclamar por los exiliados políticos, y buscar una dinámica de que si se llega a una elección, la elección tenga las mínimas garantías establecidas por la Carta Democrática Interamericana. Yo le digo, en este momento es el momento de la acción de la oposición de Nicaragua, que tiene que ponerse a tono con los movimientos civiles, con los sectores populares, con los líderes cívicos, que están mostrando un camino diferente a la oposición oficial, ojalá no oficialista o funcional, que está operando en este tema. Si no, el resultado de las elecciones está echado. Va a ganar con un fraude extraordinario el dictador Ortega, y va a repetir lo que han hecho en Bolivia en octubre del año pasado, un mega fraude, y simulan después de eso democracia, y van a repetir lo que han hecho el año pasado en Venezuela, donde Maduro se ha hecho otra asamblea y tiene su propio poder legislativo, y eso es lo que esta gente hace, y después pelea por la legitimidad mostrando leyes y mostrando falsificaciones y delitos. O sea, este es un momento muy importante en el cual la oposición nicaragüense tiene que demostrar que de verdad es oposición, y los ejemplos que se pueden ver de lo que se puede hacer es la gran transición que ha hecho el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, llevando a ese país de una situación de dictadura del gobierno de Correa, con presos políticos, con narcoestado, con todo lo que hay en Nicaragua y peor, a una situación de democracia donde acaba de tener una elección libre y limpia, donde el Ecuador ha decidido continuar por el camino de la democracia y ha rechazado al candidato que le llevó el correísmo castrochavista.
Lo que no hay que hacer es lo que pasó el año pasado en Bolivia, donde continuando en el sistema de la dictadura, una presidenta, Yanine Áñez, que tenía que ser de transición, fue una presidencia de continuismo, y le terminó entregando de nuevo todo el poder. La dictadura se ha reinstalado y ella está presa política, llevada a una situación de violación de sus derechos humanos por la propia gente de la dictadura, a la que ayuda a mantenerse y a restaurar. O sea, ahí hay dos ejemplos muy claros, pero Nicaragua es Nicaragua y los nicaragüenses saben lo que hay que hacer. Los nicaragüenses tienen primero que demostrar a su oposición y pedirle a su oposición que diga que sin miedo, que Nicaragua es una dictadura, que en Nicaragua hay presos políticos, que en Nicaragua hay exiliados políticos, que en esas condiciones no hay elecciones libres y limpias, porque sobre esas condiciones obviamente el dictador puede pasar las leyes que quiera. En este caso, por ejemplo, mucha de la ciudadanía nicaragüense se pregunta cuál sería ese paso a paso para presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega. ¿Serán las protestas? ¿Será el deslegitimar desde la Asamblea Nacional este proceso de aprobación de reformas en el caso de que el gobierno del presidente Ortega no se abra a una negociación? ¿Será, por ejemplo, que los diputados que dicen ser opositores o que son opositores y que están en la Asamblea Nacional, pues prácticamente abandonen esos lugares? ¿Cuál sería esa recomendación suya al respecto? Porque en Nicaragua el contexto es bastante complejo. Por ejemplo, no se pueden manifestar los grupos de oposición. Por ejemplo, cuando hay algún tipo de organización o mitin político o mitin de organización de sectores de la sociedad civil, hay mucha presencia policial. ¿Qué sería lo que se puede hacer para justamente demostrar que estamos en una dictadura según sus palabras? Nicaragua es una dictadura represiva y ustedes lo saben. La libertad de prensa está también reducida a su mínima expresión. Y lo que hay que hacer es un concepto que se llama resistencia civil, que sí funcionó en Bolivia y que permitió la renuncia del dictador Evo Morales en noviembre del 2019. ¿Qué es la resistencia civil? Todo lo que usted ha dicho y más. Pero en un solo sentido, en el sentido de decirle al gobierno que se vaya. La dictadura tiene que cesar. No hay elecciones libres y limpias en dictadura. O sea, es imposible que el gobierno castrochavista, sandinista de Ortega haga unas elecciones libres porque no quiere dejar el gobierno. Para eso ha modificado las leyes sucesivamente. Ha bajado el nivel de votación para ser electo al 35%, que es una ridiculez. Ha establecido que se puede reelegir indefinidamente, ha formado un grupo familiar paramilitarizado para retener el poder por la fuerza, y pregúntenle a los nicaragüenses cuál es el nivel real, no encuestas manipuladas, el nivel real de popularidad de Ortega hoy día en Nicaragua. No llega al 10%. Como el de Cuba, Castro Díaz-Canel no llega al 10%, su pueblo está repudiando. La popularidad de Maduro está debajo del 10%, lo mismo que la popularidad de Evo Morales en Bolivia. Entonces estas dictaduras lo que tienen que hacer es con una mano usar la fuerza y manejar un sistema de amedrentamiento, de miedo y terror, que es la escuela castrista, y con la otra mano establecer un sistema de leyes infames, de falsificaciones, de fraude, para tratar de simular alguna institucionalidad que les permita falsificar la democracia. Ustedes lo saben. O sea, yo lo único que estoy haciendo al opinar sobre Nicaragua es decir lo que los nicaragüenses no pueden decir, para que no los visite la policía política y se los lleve presos y los torture o terminen en el exilio. Muchísimas gracias, don Carlos Sánchez Berzaín, por sus conclusiones y también por estas valoraciones alrededor de la situación y el contexto en el que se encuentra nuestro país.